Tenemos que consumir grasas. Tampoco son opcionales, tampoco es una opción. Tenemos que consumir grasas. Las grasas en términos generales las hemos dividido en grasas saturadas y en grasas insaturadas. Las grasas saturadas se caracterizan por dejar, entre comillas, residuos en el cuerpo que pueden llegar a afectar los vasos sanguíneos. Las grasas insaturadas se caracterizan en términos generales también por recoger algunos desechos que el cuerpo necesita eliminar. Aunque ambas grasas saturadas y grasas insaturadas son necesarias para la constitución del cuerpo, el consumo de grasas saturadas en mucha cantidad puede acarrear algunos problemas de salud. Con las grasas pasa algo espectacular, y es que son muy ricas, saben a rico. Unos alimentos preparados con grasa pueden tener mejor gusto que alimentos que no tienen grasa. Ejemplo es unas papas fritas, que pueden saber más rico que unas papas cocinadas al vapor. Un huevo frito puede tener mejor gusto que un huevo cocinado. Bueno, pues puede haber alguna persona que considere que no es así, pero en términos generales, las grasas le dan un sabor especial a nuestros alimentos. Entonces, podemos abusar de las grasas. Podemos consumir más grasas y grasas de un cierto tipo que pueden llegar a enfermarnos. Aunque es necesario consumir grasas, hay que tener cuidado con las grasas que se consumen. Nosotros los Homo sapiens, las grasas que más hemos consumido han sido grasas de origen animal. Es más fácil obtener grasas de origen animal que grasas de origen vegetal. Y por ese consumo aumentado, exagerado de grasas de origen animal, se llegó a la conclusión que nos estábamos enfermando del corazón. Las arterias coronarias se tapaban por un gran consumo de grasas de origen animal o grasas saturadas. En Estados Unidos, hace ya muchos años, realizaron un estudio para mirar qué factores de riesgo podían tener algunas personas que hacía que se enfermaran más de las arterias coronarias, que se enfermaran más del corazón, que se infartaran más que otras personas y que también tuvieran accidentes cerebrovasculares en mayor proporción que otras personas. Encontraron que las personas con altos niveles de colesterol en la sangre eran más propensos a sufrir enfermedades cardiovasculares. Entonces concluyeron que si queríamos tener mejor salud, deberíamos consumir menos grasas de origen animal. Y dado que las grasas tienen un sabor bastante especial, quedamos en un limbo. ¿Qué hacemos? Las grasas son ricas, las grasas nos gustan, las grasas nos ayudan a preparar los alimentos, pero si consumimos grasas nos podemos enfermar. La industria, viendo esta situación, propuso una masificación del uso de grasas de origen vegetal, los aceites vegetales. Pasamos de utilizar muchas mantecas y grasa de cerdo para preparar los alimentos a un uso exagerado de aceites de origen vegetal para preparar muchos de nuestros alimentos. La otra grasa que consumíamos bastante y que puede ser muy rica es la mantequilla. Utilizamos mantequilla para agregarle algunos alimentos para que tengan mejor sabor o para preparar algunos alimentos. Y la mantequilla, al ser una grasa de origen animal, también es una grasa rica en elementos saturados. Es una grasa saturada. La industria también dijo, le tengo la solución. Si tanto le gusta la mantequilla, pues aquí está la solución, consuma margarina. Entonces pasamos de un consumo de grasas de origen animal, un alto consumo de grasas de origen animal, a un alto consumo de grasas de origen vegetal, motivados por la directriz de la salud pública que el consumir muchas grasas de origen animal podría enfermarnos del corazón, de las arterias, podríamos tener mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. ¿Qué pasa con las grasas de origen vegetal de esta manera? Muchos de esos aceites, aunque son de origen vegetal, son preparados con calor. El aceite es extraído de esas plantas con calor y en ese proceso de calentamiento de las grasas, estas se saturan. Si bien todos los envases dicen cero colesterol, naturalmente de origen vegetal o de origen vegetal, estas grasas no son necesariamente grasas insaturadas. Muchas de estas pueden tener un porcentaje alto de grasas saturadas que, aunque sea de origen vegetal, pueden hacer algo similar a lo que hacen las grasas de origen animal. Y con la margarina pasa lo mismo. La margarina es una grasa de origen vegetal, pero en su proceso de preparación pasa de ser una grasa insaturada a ser una grasa saturada.
Y esta grasa saturada, al igual que las anteriores, puede generar problemas de salud importantes. Sí, nos venden los aceites y nos venden las margarinas como una opción saludable. Algunos de estos productos inclusive son patrocinados por entidades importantes que buscan el cuidado de la salud. Algunas de estas tienen corazones dibujados que lo que buscan es llamar la atención sobre los saludables que pueden ser ante el riesgo cardiovascular. Pero ojo, son grasas saturadas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Necesitamos consumir grasas? ¿Las grasas son ricas? ¿Las grasas saturadas nos hacen daño? ¿Qué opción nos queda? Consumir grasas insaturadas. Las grasas insaturadas entonces son grasas de algunos peces, pero no vamos a hablar de peces porque esta es una clase de plantas, vamos a hablar de plantas. Algunas de esas grasas insaturadas son grasas sacadas en frío de algunas plantas ricas en grasas. No entran en el proceso de calentamiento, por lo tanto son unas grasas insaturadas. Por lo tanto, ese proceso de sacarlas de las plantas es mucho más costoso y eso hace que los aceites insaturados tengan un precio muy alto en comparación con las grasas saturadas de origen vegetal. Una botella de un aceite sacado con calor y una botella de un aceite sacado en frío. La diferencia en precios es muy grande, pero a su vez la diferencia en términos de salud también es muy grande. Es necesario consumir grasas y es muy bueno consumir grasas insaturadas. Desde hace mucho tiempo tenemos entre nosotros una grasa que ha sido utilizada desde los romanos y es el aceite de oliva. Todavía hoy en día es una de las grasas insaturadas que más se vende en este mundo hijos de los romanos. Es una de las grasas insaturadas que más se vende. Así había sido desde hace mucho tiempo, pero se consideraba como algo exquisito, algo costoso, algo que se utilizaba exclusivamente algunas veces en ensaladas, que tenía un saborcito un poco raro, pero sobre todo que era muy costoso. En la medida en que acatamos las recomendaciones de consumir grasas insaturadas, hemos tenido una mayor oferta de aceite de oliva. Pero ojo, encontramos aceites de oliva de diferentes denominaciones. La denominación más saludable es el aceite de oliva extra virgen. Pero encontramos también aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva puro y otros aceites de oliva. En términos prácticos, los aceites más saludables son los aceites denominados aceite de oliva extra virgen, que garantiza que el proceso de sacar el aceite de la semilla se hace completamente en frío. Otros aceites pueden tener una mezcla de aceite de oliva sacado en frío con aceite de oliva sacado con calor. Eso disminuye el costo de producción y por eso los encontramos mucho más baratos, pero no son tan saludables como los aceites extra vírgenes. Algo que lo lleva a uno a tener mayor claridad sobre lo saludable o no que puede ser un aceite es el precio. Un aceite sacado con algo de calor puede costar esto, mientras que un aceite sacado prensado en frío, un aceite de oliva extra virgen prensado en frío puede tener estos precios. Puede costar muchísimo y eso hace que algunas personas se decidan por los aceites que no son tan costosos, que no son tan saludables. Es posible que una persona pase mucho tiempo sin consumir aceite insaturado. Alguien puede alimentarse muy bien, puede consumir aceites vegetales sacados con calor, pero puede pasar 5 años, 10 años sin nunca consumir un aceite insaturado. Para algunas personas la mejor posibilidad de consumir o la única posibilidad de consumir aceite es ponerle un poquitico a la ensalada. Puede uno ponerle ese aceite a cualquier cosa, se lo puede poner al arroz, se lo puede poner a los frijoles, a las lentejas, se lo puede poner a la ensalada, lo puede consumir así nomás. Pregúntense ustedes, ¿cada cuánto consumen aceite de oliva extra virgen insaturado? Y es posible que algunos respondan que nunca, que cuando van a la pizzería a veces le ponen un poquitico de aceite. Muy seguramente ese no debe ser aceite completamente insaturado, debe tener algo de saturación, deben ser unos aceites que no son tan costosos. ¿Cuál es la recomendación? Que tengan en sus casas aceite de oliva extra virgen, un aceite costoso, un aceite de muy buena calidad. Lo que le da ese aceite al cuerpo
no se lo da ningún otro alimento. Puede tener un buen consumo de proteínas, proteínas de origen vegetal, puede tener un buen consumo de carbohidratos, puede consumir plantas o cereales integrales, puede consumir muchas plantas, puede consumir frutas, verduras, pero el consumo de grasa no es reemplazado por ninguno de esos. Por lo tanto, es necesario, es bueno para tener mejor salud, consumir aceite insaturado. Y la mejor opción que tenemos nosotros a mano es el aceite de oliva extra virgen que sea de buena calidad. Por otra parte, algunas personas saben que el aceite es costoso y lo reciclan. Calentar o fritar alguna cosa, fritar unos plátanos, fritar unas papas consume gran cantidad de aceite. Entonces algunas personas guardan el sobrante en un pocillito en la cocina. Ese aceite a medida que pasan los días se endurece. Sí, se endurece porque comienza a saturarse. Un aceite que haya sido calentado muchas veces es un aceite duro, es un aceite saturado. El aceite de oliva ¿se puede utilizar para fritar? Sí, se puede utilizar. Va a ser mucho menos problemático en términos de salud fritar con aceite de oliva que fritar con otros aceites. Pero la idea es consumirlo, ojalá, crudo, fresco, sin calentar. Se puede calentar a 100 grados, sí, uno puede ponerle a la sopa un poquito de aceite, no hay ningún problema, pero ya cuando pasa de unas ciertas temperaturas ya pierde sus propiedades insaturadas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dejar de consumir aceites saturados, bien sean grasas, aceites o grasas saturadas, bien sea de origen animal, y consumir un poco de aceites insaturados. No tiene que ser una gran cantidad, con una pequeña cantidad, como lo demuestran algunos artículos, es suficiente para tener el efecto saludable de este tipo de sustancias. Podemos sacar aceites de muchas plantas, de hecho lo hacemos, pero casi todos esos aceites son extraídos de manera industrial con calor. Tenemos muchos ejemplos, pero casi todos ellos son aceites extraídos en calor. En principio uno podría sacar el aceite en frío, pero casi nadie lo hace. Lo que más encontramos es el aceite de oliva extra virgen. Encontramos otros aceites insaturados, pero también son mucho más costosos y no es necesario consumirlos. Con el aceite de oliva extra virgen, con eso sería suficiente para tener un buen aporte de grasas insaturadas. Háganse la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que no consumo grasas insaturadas? Puede pasar 1 año, 2 años, 10 años. En algunas personas nunca han consumido grasas insaturadas a no ser por equivocación que le pusieron en algún restaurante un poquito de aceite de oliva de buena calidad. La invitación es a que ustedes, de manera regular, cotidiana, diaria o semanal, consuman un poco de un aceite de buena calidad que le va a traer unos beneficios al cuerpo que no se lo da ningún otro tipo de sustancia química, ni carbohidratos, ni proteínas, ni vitaminas, ni minerales, ni fibra. Únicamente la grasa insaturada. Únicamente la grasa insaturada. No quiero decir que no deba uno consumir absolutamente nada de grasa saturada. Además puede saber bastante rico. Sí, uno puede consumir grasa saturada, no hay ningún problema, mientras que no la consuma en exceso. Pero el problema grande que muchas veces encontramos es que no consumimos grasas insaturadas. Listo, consuma fritanga, consuma tocino, consuma aceites vegetales sacados en calor. No hay ningún problema mientras que sean una cantidad moderada. Pero agréguele a su dieta algo de aceites insaturados. Consuma de vez en cuando, todos los días, día de por medio, un poquitico, un chorrito de aceite de oliva extra virgen de buena calidad. Su cuerpo y su salud se lo agradecerán. Así como al hablar de carbohidratos, pensamos en la familia de las gramíneas o poáceas, y al hablar de proteínas, pensamos en la familia de las leguminosas o fabáceas. Al hablar de grasas, pensamos en la familia de las arecáceas o palmeras. Las palmeras son un tipo de plantas ricas en grasa. Algunas de estas palmeras las podemos utilizar para comer, mientras que otras pueden tener otros usos diferentes. Uno de los ejemplos más claros de una palmera que comemos es el coco. El coco es rico en grasa. Algunas personas utilizan esta grasa para darle sabor a las comidas y algunas personas utilizan esta grasa con propósitos cosméticos.
El coco tiene bastante grasa, es muy conocido el aceite de coco. Sí, el coco es una de las arecáceas o palmeras más conocidas. También está el chontaduro, que es rico en grasa, es otra palmera. Si a alguien le ha llamado la atención ver el chontaduro que venden en la calle, no es que lo hayan cocinado con grasa, es que de manera natural tiene grasa, lo cocinan en agua y la grasa suelta un poquito, por eso parece que los hubieran cocinado con aceite. Tenemos otras arecáceas bastante conocidas, está la palma africana, de la cual de manera industrial se obtiene un aceite comestible, aceite de palma. Podría uno obtener aceite prensado en frío, pero pues me imagino que alguien lo hará de una manera artesanal, pero no de una manera industrial. Podríamos tener aceite extra virgen de palma africana. Otras palmeras muy conocidas está, por ejemplo, la palma de cera, que es el árbol nacional de Colombia. La palma de cera debe su nombre al gran contenido de cera de esta planta, que la grasa de la palma de cera era utilizado para hacer lámparas. En general, todas las arecáceas o palmeras son ricas en grasa, pero repito, no todas las utilizamos como alimento. Algunas otras plantas bastante conocidas, ricas en grasa, de diversas familias. Hay algunas gramíneas, por ejemplo el maíz. Todos conocemos el aceite mazorca de oro, una marca comercial que se vende de aceite comestible. Es sacado de esa gramínea. También tenemos un ejemplo de una leguminosa como la soya con el aceite oleosoya. Consumir plantas no es una opción, es una realidad biológica para que estemos vivos.